leyes legales, judiciales que Dios dio al pueblo. No se le ocurrió al pueblo, venía de parte de Dios. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 al 20. Deuteronomio capítulo 16, verso 18 al 20. Esto fue parte de la ley de Dios. Dice el texto: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. Todas tenían que tener jueces y oficiales. Que Jehová Dios te dará en tus tribus, los juzgarán al pueblo con justo juicio. Verso 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, si se fijan, Dios les dio la manera de cómo iban a juzgarse dentro de todas esas leyes. Hasta hoy, muchas de esas leyes rigen la mayoría o gran parte de la mayoría de las constituciones de las naciones. Durante muchos años en la historia del pueblo de Israel trató de seguir estas normas. Y para la época de Jesús, los judíos ya tenían un sistema jurídico un poco ya mejor establecido. Ellos establecían algo que se llamaba el Sanedrín en cada ciudad. Y esto estaban conformado de 120 personas, mayormente gente o líderes de las sinagogas, donde se congregaban los judíos. Y estos hombres eran los que eran encargados de enjuiciar, fungían como una especie de corte o concilio jurídico. Cuando se cometía un delito, ellos tenían que ejercer justicia. Pero había un tribunal supremo o una corte suprema conocida como el Gran Sanedrín. Era como por encima de los demás. Y esto era el Sanedrín que estaba en Jerusalén, que era el lugar más importante. Estaba conformada por 71 hombres, miembros de la sinagoga, y ellos eran los representantes de los sacerdotes, de los ancianos, de los escribas, de los fariseos, de todos los líderes religiosos. Este Sanedrín era el supremo poder, eran los que estaban al frente de la orden gubernamental de Israel. De tal modo que el Sanedrín era el gobierno legislativo y judicial más poderoso de Israel hasta ese momento. Y como pasa, mis hermanos, cuando hay poder y hay dinero y hay economía, este Sanedrín o este comité, esta corte judicial cayó en corrupción, se empezaron a desviar. Incluso el gobierno romano empezó a meter ahí sus ideas. Tan es así que el gobierno romano influía mucho en quién quedaba como el sumo sacerdote, que era como la cabeza de este Sanedrín. Ellos decían quién quedaba, quién se quitaba, cuando esto era completamente o debía de ser completamente de los judíos. Los romanos no tenían que intervenir en esto. Cuando la política se mezcla con la religión, mis hermanos, cuidado, cuidado. De ahí vino el declive cristiano en el año 300. Y ya este Sanedrín estaba muy corrupto, tanto políticamente como religiosamente. Y tenían ya, sin embargo, algunas leyes para hacer juicios. Parte de las leyes que tenían, basadas en el Antiguo Testamento de la ley de Moisés, eran las siguientes. Por ejemplo, cuando se hacía un juicio, el juicio tenía que ser público y durante el día. Esto era la ley. ¿Cómo vamos a juzgar? Juicio tiene que ser de manera pública y durante la mañana. La persona enjuiciada tenía que tener un abogado defensor. Número 3, se rechazaba cualquier tipo de acusación a menos que fuese por lo menos por 2 testigos. Ojo con esto. 4, el acusar falsamente un delito, si se daban cuenta que era una acusación falsa, entonces la persona que acusaba era acreedor al castigo
por el cual se estaba acusando a la otra persona. Cuando se dictaba pena de muerte, como era por apedreamiento, los testigos tenían que ser los primeros en apedrear. Esto de alguna manera daba evidencia de que estaban diciendo la verdad, o al menos su conciencia les iba a golpear fuertemente. En caso de ser una pena legal o pena de muerte, entre el veredicto del juicio que iba a morir y la sentencia, tenía que pasar por lo menos un día. Y en este día, que normalmente no era un día, eran 5 días, 12 días, semanas, se dictaminaba, esta persona tiene que morir, tenían que pasar varios días, tal fecha. Y en este tiempo, el Sanedrín tenía que estar orando, tenía que estar ayunando, tenía que estar meditando en base a la sentencia. Y también era un tiempo en el que ellos esperaban para ver si salía algún testimonio que pudiera decir que era diferente. O sea, la pena capital no era tampoco tan sencilla. Había un protocolo de parte de los judíos, no era fácil dictaminar que se le quitaría la vida a alguien. Por eso es que los veredictos de juicio de pena de muerte no se podían hacer en medio de las festividades. Ahora, ¿por qué te comento todo esto? Porque el juicio del Señor Jesús rompieron todas las normas y leyes judiciales que tenían para hacer lo propio. O sea, fue completamente injusto el juicio del Señor Jesús. Decía que tenía que hacerse en el día, ¿y cuándo se hizo? En la noche. Decía que tenía que hacerse públicamente, ¿cómo se hizo? A escondidas. Tenía que haber 2 o más testigos que lo acusaban, no tenía testigos que lo acusaran. Tenía que tener un defensor, no tuvo abogado defensor. Tenían que pasar por lo menos un día antes de enjuiciarlo. El Señor Jesús lo aprenden como eso de las 2, 3 de la mañana. A las 9 de la mañana ya habían dado veredicto. Entonces, todo lo que se hizo, mis hermanos, en este juicio del Señor Jesús fue un juicio completamente ilegal contra el Señor Jesús. Entonces, con eso como introducción, vamos a entrar al tema, y es lo que da el título del estudio de hoy: el juicio ilegal contra el Señor Jesús. El juicio ilegal contra el Señor Jesús. Si tú eres de los que piensas, ay, conmigo han cometido muchas injusticias, vamos a meditar un poco en el juicio ilegal contra el Señor Jesús. Vamos a ver nada más 2 enseñanzas o 2 puntos: los cargos y testimonios ilegales y el interrogatorio y sentencia ilegal. Vamos a ver el primer encabezado: los cargos y testimonios ilegales. Después de que el Señor Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, dice Marcos que fue llevado ante Caifás. Caifás era el sumo sacerdote de ese momento. Por el Evangelio de Juan, Juan nos narra que antes de ir con Caifás lo llevaron con Anás. ¿Y Anás quién era? Anás era un ex sumo sacerdote. Él había sido puesto por los romanos y quitado por los romanos. Ahora ya no estaba en su puesto, pero este hombre movía todos los hilos del Sanedrín. Ese señor estaba detrás de bambalinas, decía qué se hacía, qué no se hacía. Tan es así que fue el primero con el que llevaron al Señor Jesús. Después lo llevaron con Caifás. ¿Por qué te menciono esto? Mis hermanos, Anás tenía tanto poder, aunque ya no era sumo sacerdote, que había puesto a 5 de sus hijos como sumos sacerdotes en estos periodos de años. Y ahorita Caifás, el que estaba como sumo sacerdote, era su yerno. O sea, había una mafia dentro del Sanedrín familiar. Ellos tenían todo el poder, tenían todas las decisiones. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos manejaban la economía del templo de Jerusalén. Y al manejar el poder, que era la economía del templo de Jerusalén, era el punto más importante de económica, y al tener ellos el control, pues no querían soltarlo. Era una mafia la que se manejaba en el siglo I dentro del Sanedrín. Ahora, ¿por qué les interesaba la cabeza del Señor Jesús? Acuérdate que el Señor Jesús ya en 2 ocasiones había ido al templo y los había expuesto delante de todos los judíos porque estaban lucrando con la fe. Estos hombres vendían los animales, nada más se los podías comprar a ellos, manejaban una moneda de cambio para ahí comerciar,
cobraban por el paso. Bueno, tenían ahí que el Señor Jesús les dijo, esta casa debió de haberse llamado casa de oración y la han convertido en cueva de ladrones. Entonces los había expuesto, mis hermanos, y no había sido fácil esto para ellos. Entonces querían la cabeza del Señor Jesús. A ellos no les importaba el tema religioso, no estaban preocupados por el tema de Dios. Ellos estaban cegados por las cosas lucrativas del templo y ahora querían matar al Señor Jesús. El juicio del Señor Jesús se llevó en dos partes: la parte religiosa y la parte gentil. Y estas dos partes a su vez tuvieron divididas tres partes. En la parte religiosa primero lo llevaron con Anás, luego con Caifás y luego con el Sanedrín. Y en la parte con los gentiles o con el gobierno romano lo llevaron con Pilato, con Herodes y luego otra vez con Pilato. Este texto de Marcos, mis hermanos, nada más nos narra, porque por allá a lo mejor dices, ¿y cuándo pasó lo otro? Marcos solamente nos narra en este pedazo, en esta porción del texto, el juicio religioso, no con Anás, únicamente con Caifás y el Sanedrín. Bueno, con eso como entrada a este punto, vamos al versículo 53, dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Versículo 54, y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Esto de Pedro, mis hermanos, lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos la negación de Pedro. Me lo voy a brincar, pero no piense que no lo vamos a ver. Entonces vamos a enfocarnos en el verso 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, ya lo habían llevado con Anás, ahora lo van a llevar con Caifás, pero Anás y Caifás ya tenían lo mismo en su cabeza, querían ejecutar al Señor Jesús. Y lo llevaron con la intención de reunirlo con los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Brínquense hasta el versículo 55. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Nota que ni siquiera era el propósito de, bueno, vamos a ver si este hombre hizo mal o no. ¿Qué era lo que estaban buscando? Vamos a ver la manera de matarlo. Vamos a buscar la manera de encontrar un testimonio contra él para entregarlo a muerte. Antes de condenarlo tenían que acusarlo de algo, pero no lo tenían que acusar de cualquier cosa. No es que lo podían acusar de adulterio, de robo. Tenía que ser una acusación que lo pudieran llevar a la muerte de una manera legal. Entonces no era tan simple. Y buscaban testimonio. Sin embargo, dice el texto que no encontraban porque se contradecían entre ellos. Versículo 56 de Marcos 14 dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no coincidían. Estos hombres estaban dispuestos, mis hermanos, a mentir con tal de ejecutar al Señor Jesús. Y aunque no encontraban la manera, finalmente encontraron la manera. Vayan al versículo 57 y 58. Dice, entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Nosotros sabemos cuál era el contexto que hay detrás de estos hombres. Estos hombres están pensando, ¿qué testimonio le cargamos para quitarle la vida? Tiene que ser algo muy fuerte, tiene que ser algo que sea una pena capital, pero no es fácil hacer esto. Hasta que encuentran algo y se presentan 2 testigos y dicen, nosotros escuchamos decir a este hombre que iba a derribar el templo de Jerusalén. O sea, lo están acusando ahora de que va a destruir el templo. Ahora, estas palabras las había dicho el Señor Jesús antes. ¿Qué piensan? Sí las dijo. Vayan a Juan, capítulo 2, versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19. No encontraban
manera de acusarlo. Y llegan dos hombres y dicen, nosotros lo escuchamos que iba a destruir el templo. Entonces, por esto lo podemos encarcelar. Ahora, esto sí lo dijo el Señor Jesús. Juan 2:19 dice, respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se refería el Señor Jesús, mis hermanos? Él no quería destruir el templo de Jerusalén. ¿Él de cuál templo estaba hablando? De Él mismo. Estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Dice, destruyen este templo y en 3 días voy a resucitar, en 3 días lo voy a levantar. Sin embargo, estos hombres usaron esa verdad, la tergiversaron para acusarlo falsamente. Ahora, ¿qué nos enseñan, mis hermanos, estos testigos falsos? Aparte de la gran injusticia que estaban queriendo cometer contra el Señor Jesús. Algunas enseñanzas y aplicaciones en este punto. Mis hermanos, cuando existe un interés económico, político, de poder, envidias, celos, las personas son capaces de decir cualquier tipo de mentira. Te sorprenderías de ver qué tipo de mentiras son capaces de decir con tal de adquirir lo que estos hombres querían. Ahora, muchas veces, mis hermanos, es la mentira directa, como estos hombres querían, ¿verdad? Mentir directamente. Al contradecirse con sus mentiras, dijeron, vamos a tomar una verdad que él haya dicho, le cambiamos poquito y ya eso no se va a contradecir tanto. Tergiversaron la verdad. Y aquí también hay truco, porque luego hasta decimos, ¿verdad? Bueno, no dije la verdad, no mentí, solo dije la verdad. Ah, caray, ¿sí se la saben? Y entonces como que pensamos que por no decir la verdad completa, no estamos mintiendo. Mis hermanos, tergiversar la verdad también es mentir. Decir la verdad en un contexto fuera de su contexto es mentira. Y de entrada, mis hermanos, la mentira es vil y pecaminosa. Y es uno de los pecados que más minimizamos muchas veces, allá afuera y dentro de la iglesia. Como que dentro de los pecados es el menos pecaminoso. Como que si soy mentiroso no soy tan pecador como el adúltero, como el fornicario, como el mentir está en la lista de los 10 mandamientos de Moisés. Y está en el mismo renglón del ladrón, del asesino, del adúltero. ¿Le seguimos? ¿Sí se fijan? Entonces, mentir es muy grave, mis hermanos. Que no sea algo que se nos haga fácil el decir, voy a mentir. Y no estoy hablando, mis hermanos, de, bueno, fue una broma. No, de un contexto como el que están haciendo estos hombres. Están mintiendo para dañar a alguien, que saben que van a perjudicar a una persona para un interés económico, para un interés de poder, simplemente para vengarme de algo, para adquirir algo que es pecaminoso. En ese contexto, mis hermanos, la mentira es vil. Es un pecado horrendo a los ojos de Dios. Es abominable la mentira delante de Dios. Y mis hermanos, ¿con qué facilidad mentimos? Voy a decir una mentirilla para que no me cachen, ¿verdad? Mis hermanos, es pecado eso. Y también, ¿verdad? Tergiversar la verdad. Tomo la verdad, le cambio poquito, voy y la digo en otro contexto para engañar a la persona, para tener yo un interés en mi vida, y es igual de pecaminoso. ¿Sí? ¿Es claro? Tergiversar la verdad es mentira. Pregunta, mis hermanos, ¿exagerar la verdad será mentir? Sí, también es mentir. Verdad es verdad. Si yo le agrego o le quito, estoy mintiendo, estoy tergiversando la verdad. Entonces, eso también es pecado. ¿Sí está claro? Entonces, si nosotros somos de los que continuamente
mentimos, y entiendas este contexto en el cual lo estamos diciendo, que son estos hombres tergiversando la verdad para matar a Cristo, con algo que yo quiero o deseo o planeo, voy a decir esto, ya cuando estoy maquinando, voy a tergiversar la verdad o voy a exagerar la verdad para obtener un fin, mis hermanos, eso ya es el pecado. Y si yo vivo, normalmente practico, tengo esta práctica, mis hermanos, debemos de arrepentirnos de esto. Debemos de pedirle perdón a Dios y dejar ese pecado, del cual no muchas veces se nos habla, porque es como que lo minimizamos, ¿verdad? No, mis hermanos, es un pecado atroz que nos lleva a otros pecados. Porque si estoy mintiendo, es porque estoy planeando pecar de otra manera. Y ese pecado me va a llevar a otro pecado más. Ahora, nosotros podemos ser los que estamos del otro lado. Aquí había un sumo sacerdote y unos hombres que estaban mintiendo, pero había un montón de grupos de personas que estaban ahí. Nadie objetó. Nadie dijo, a ver, vamos a demostrar que sea verdad. Todos dijeron a una, sí, pues si ustedes dicen que dijo eso, está bien. Y a veces nosotros somos los testigos. Y como testigos también a veces nos hacemos cómplices de la mentira. ¿En qué sentido? Somos muy dados a escuchar, mis hermanos, y a no asegurarnos de que lo que se está diciendo es verdad. Llega cualquier persona y te dice cualquier cosa y tú das por sentado de que es verdad. Si yo no me cercioro de que lo que me están diciendo es una verdad y yo actúo en referencia a esa mentira, entonces yo soy cómplice de esa mentira. ¿Está claro? Mis hermanos, y aquí en la iglesia es algo que, pero en el trabajo también, en tu casa también, que debemos de tener bien presente. Alguien va y te dice algo, oye, tergiversa la verdad, a lo mejor el pastor dijo, ¿verdad? Que tú y que no sé qué. Eso dijo, pues ahorita va a ver y yo también me sé y ahora empiezo a sacar, ¿verdad? Y ni era el contexto, ¿verdad? De lo que, pero la persona tergiversando la verdad con una intención, como dicen por ahí, de mala leche, pues quiso dañar, pero ahora tú eres tan culpable como el mentiroso, porque no te cercioraste que eso fuera verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante eso, mis hermanos? Lo que me estás diciendo, ¿me lo puedes decir enfrente de la persona que lo dijo? ¿Tienes testigos de lo que estás diciendo? Porque acuérdate que dice la ley, con 2 o 3 testigos. No podemos así nada más. ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo? Sí, ok, entonces vamos a hacer algo al respecto. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, porque no sabemos la intención de la persona. A veces hasta el puro tono con el que me lo dijo. Uy, no sabes lo que dijeron de ti. Y ya te pusiste, ¿verdad? Dime qué dijeron. No, pero mejor no te voy a decir porque yo nomás te digo que tengas cuidado con esa persona. Y ya tú lo odias por toda la vida, ¿verdad? Pero no sabes ni qué fue lo que dijo, ni te aseguraste, ni viste la mala leche de la persona. Él quería meter la cizaña ahí enfrente de los dos. Y mis hermanos, pecamos igual que el mentiroso. Estos hombres estaban haciendo eso. Y los testigos que estaban ahí no refutaron. Entonces vemos, mis hermanos, en esta enseñanza, ¿verdad? Cargos y testimonios ilegales, pero vemos que el actuar de estos hombres no es muy diferente al de nosotros. En esta historia, mis hermanos, nosotros somos el Sanedrín. Cuidado, mis hermanos, cuidado con la murmuración, con el chisme, con el hablar de más, con la mentira, con tergiversar la información, con decir verdades a medias o exagerar las verdades de Dios. Cualquier verdad. Pero no solamente hubo un interrogatorio, mis hermanos, no solamente hubo un testimonio legal, también hubo un interrogatorio y una sentencia ilegal. Y ese es nuestro segundo encabezado, el interrogatorio y sentencia ilegal. Vayan al versículo 60 de Marcos 14. Dice el texto, entonces el sumo sacerdote, levantándose, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Estos hombres están diciendo que tú ibas a derribar el templo. ¿No vas a decir nada? Dice el texto, mas él callaba y nada respondía. Mis hermanos, ¿qué intención? ¿Por qué el Señor Jesús no respondió nada? Se tenía para exhibirlos ahí.
Porque la intención de estos hombres ni siquiera era juzgarlo. Él sabía que tenían una mala intención y lo que querían era matarlo. ¿Para qué se ponía a discutir con ellos? Y a eso se refiere la palabra en Isaías 53:7, si me acompañan, cuando el profeta profetizó, Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Para qué, mis hermanos, discutía si la intención era mala? Él guardó silencio en ese momento. Ahora quiero que veas que estos hombres, movidos por un interés político económico, estaban cometiendo un pecado, el pecado más atroz de hacer un juicio y culpar al único que no ha cometido pecado. Pero aunque estos hombres estaban pecando, mis hermanos, Dios estaba usando este pecado, no que Dios lo permitiera o que Dios lo hubiera puesto, Dios estaba usando este pecado para su propósito. ¿Cuál era el propósito? De la cruz, la redención. Aún Dios usa, lo vimos hace 8 días, las cosas injustas para un propósito para nosotros. Vayan a Juan capítulo 11, versículo 49. Juan capítulo 11, versículo 49. Estas palabras son de Caifás, el sumo sacerdote, que ahora está en turno y que está dirigiendo este juicio injusto delante de Jesús. Lo habían cuestionado a Caifás y le habían dicho, oye, pero si lo matamos, ¿no será muy injusto? Versículo 49 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Este hombre dice, es que si no hacemos nada, el imperio romano nos va a matar, mejor que muera uno y que no muramos todos. Él lo está diciendo en un contexto de beneficio personal. Sin embargo, sin saber, él estaba profetizando, porque era sacerdote en ese momento, y acuérdate que la ley era sacerdote y profeta. Él estaba profetizando la verdad. Va a morir uno para que no mueran todos. Y no solamente el pueblo, todas las naciones que iban a ser salvas. Ve lo hermoso, mis hermanos, de la profecía. Este hombre lo estaba diciendo en un contexto de pecado, malintencionado, y Dios estaba diciendo, justamente así va a pasar. Uno va a morir para que no mueran todos. El pecado de estos hombres Dios lo estaba usando, mis hermanos, para un propósito mucho más grande, que era el propósito de redención. Con esto en mente, este hombre Caifás empieza a hacer preguntas al Señor Jesús. Lo empieza a interrogar para meterlo a juicio. ¿No vas a decir nada con estos que están diciendo que tú vas a destruir el templo? ¿Te vas a quedar callado? Lo empieza a presionar. Y el Señor Jesús callado. Pero luego hace una segunda pregunta. Vayan al versículo 61 de Marcos 14. Marcos 14, 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Por qué le hace esta pregunta, mis hermanos? Porque el Mesías en el Antiguo Testamento, mis hermanos, era profetizado como el Hijo de Dios. ¿El Hijo del bendito eres acaso? El Hijo del hombre, el unigénito. Y cuando se hablan estas frases en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, el unigénito, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, no está hablando como un hijo simple, mis hermanos. La idea en el idioma original, cuando se habla de el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, se está hablando de el que es igual al Padre en atributos, en poder y en deidad. ¿Sí está claro? Por eso no vemos a Jesús como un hijo del hombre, como nosotros, un hijo de Dios. No, dice el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Este es igual a Dios, este tiene los atributos de Dios. Y ese era profetizado que sería el Mesías, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. Entonces, si Jesús decía que Él era el Mesías, Él estaba diciendo que Él era igual a Dios. Y entonces, ¿de qué lo iban a acusar?
de blasfemia. ¿Cómo vas a decir que tú eres Dios? Y el Señor Jesús contesta con la misma palabra. Cita en el versículo 62 varios textos del Antiguo Testamento, pero vamos a compararlo con uno. Vamos a comparar Marcos 16:62 con Daniel 7:13. Vamos a leer primero Marcos, versículo 62. Dice el texto: y Jesús le dijo, yo soy. ¿Tú eres el Hijo del bendito? ¿Tú eres el Hijo del hombre? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Me lo empieza a presionar. Y Jesús no se espantó. ¿Qué dijo? Yo soy. Las mismas palabras que usó Dios con Moisés cuando lo mandó con el pueblo. Yo soy. Y no solamente eso, dice, y verás al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No solamente eso, vas a ver el poder del Hijo de Dios. Mis hermanos, qué declaración tan tremenda. El Señor Jesús está citando aquí, hay muchos salmos que hablan de esto, pero quiero que lo compares con lo que dijo el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 7, versículo 13. Esta es una visión que está teniendo el profeta. Dice el texto: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahí está la comparación. Que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios. Es una manera que el Antiguo Testamento o Daniel, en por lo menos 2 textos, se refiere a Dios Padre, el anciano de días. Y no piense por favor que es un señor con cabello largo y con barba blanca, con una túnica blanca, porque es el anciano de días. Es una manera de referirse al anciano, al sacerdocio. Dice el texto: y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio. ¿A quién se le dio esto? Al Hijo del Hombre, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Quiero que notes que el Hijo del Hombre le está dando aquí Daniel el mismo atributo que solamente puede tener Dios Padre: poder, gloria y reino eterno. Mis hermanos, eso solamente le corresponde a Dios. ¿Está claro? Y dice Daniel, y esto es para el Hijo del Hombre. O sea, está siendo igual a Dios Hijo que a Dios Padre. Si yo digo como profeta es que el Mesías es el Todopoderoso, oye, espérame, pues nada más hay un solo Todopoderoso. Es que el Padre y el Hijo uno son. Y entonces si Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre, ¿te estás haciendo igual a Dios? Entonces estás blasfemando. Ahora, aquí hay una enseñanza, mis hermanos, para nosotros. A Jesús no se le puede ver como profeta o como creación de Dios, como algunas sectas o como algunas religiones lo dicen. Tú les preguntas, por ejemplo, a los testigos de Jehová, con todo respeto si hay un testigo de Jehová aquí, o a un judío, de la misma manera, ¿tú crees en Jesús? Sí, creo en Jesús. Jesús es un profeta. O Jesús fue el primer hijo de Dios, la primera creación de Dios. Hay un problema enorme con esa definición. ¿Cuál es? Mis hermanos, es que Jesús está declarando como Mesías. Tú eres el Mesías, yo soy. ¿Y quién es el Mesías? El mismo con poder, gloria y reino eterno, el único atributo de Dios. Entonces, si Jesús no fue Dios, si Él es un profeta o una creación de Dios, mis hermanos, entonces Jesús es mentiroso y es loco. No puede ser profeta, porque el profeta que mentía era muerto. No puede ser una creación de Dios y decir yo soy igual a Dios, porque entonces estaría blasfemando. No hay manera de ver a Jesús. O Jesús fue Dios, o Jesús fue un lunático. ¿Está claro? Yo no puedo decir, sí creo en Jesús, no creo que estuviera loco, yo creo que fue profeta o fue creación de Dios. No puede ser eso. O es Dios o no es nada. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Y es un argumento, mis hermanos, para cuando vayan y les toquen la puerta con los atalayas y te digan, mira, es que Jesús, sí creemos en Jesús, pero no como el Hijo de Dios, no igual a Dios. Entonces dices, entonces no crees en Jesús. Entonces para ti, ¿quién es Jesús? No, pues fue un profeta. No puede ser un profeta entonces, porque Él dijo ser el Mesías.
y el Mesías es igual en poder a Dios. Entonces fue un blasfemo, porque crees en Él. ¿Ven el tema? Bueno, o creemos en Jesús como Señor y Dios, o Jesús mintió y nos engañó a todos. Pero Jesús es Señor y Dios. El Señor Jesús no tuvo miedo de contestarle a Caifás que Él era el Mesías. Él había orado, ahora estaba fortalecido y dice, yo soy. Y no solamente que es así, sino que lo vas a ver venir con todo su poder. Vayan al versículo 63 de Marcos 14. Ahora quiero que veas cómo contesta Caifás a la respuesta del Señor Jesús. Él dice, yo soy el Mesías, yo soy el del poder. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Caifás dijo, ya tenemos lo que queríamos. Solito se condenó, acaba de blasfemar. Ya no necesitamos testigos, ya no están diciendo que dijo que iba a destruir el templo. Ya, él acaba de decir que es Dios y eso es blasfemia. Ahora nota el detalle que dice el texto, dice que él rasgó sus vestiduras. No es importante este detalle que nos da esta perlita que nos da la Biblia. El rasgar las vestiduras para un judío era una señal de mucha tristeza. Una persona que quería verse piadoso, con duelo, con dolor, rasgaba, rompía sus vestiduras. Caifás ahora lo estaba haciendo, como diciendo, esto me ha dolido demasiado, ¿cómo vas a blasfemar el nombre de Dios? Y rompe sus vestiduras. Ahora, la ley de Dios, en Levítico 21:10, quiere no lo busque, dice que estaba prohibido para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, rasgar sus vestiduras. Y este hombre, como sumo sacerdote, conocía la ley. Entonces, nota que por dentro no le importa romper la ley de Dios. Lo que él está queriendo, ¿qué es? Mostrar una apariencia de piedad ante las demás personas. Este hombre no le interesa, él tiene intereses, él sabe que está pecando, él sabe que está mal, pero aún así, exteriormente, él me duele las cosas de Dios. Mira cómo rasgo mis vestiduras. Mis hermanos, no hay peor hipocresía que una persona que sabe que está mal y quiera mostrar apariencia de piedad. Cuidado, mis hermanos. Cuidado con el tema de religiosidad, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve, verdad? Tanta apariencia de piedad externa y por dentro yo saber que estoy en pecado y no me interesa estar en pecado. Pero por fuera, híjole, hay luego personas que hablan y hasta parece que recitan los salmos. Y tú dices, ájale, ¿de dónde es tanta palabra? Puro gloria a Dios y aleluya y amén. Ojo, no está mal. El tema es si tu corazón sabe que está haciendo lo contrario, es una apariencia de piedad que, mi hermano, cuidado, eso es fariseísmo, es hipocresía. Y no hay peor que eso. El Señor Jesús, ¿cómo le dijo a estos fariseos? Parecen sepulcros blanqueados. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, mis hermanos, la apariencia externa no importa. Delante de Dios Él ve nuestros corazones. Más bien analicemos nuestro corazón y tratemos de cambiar adentro, ¿verdad? No tratar de dar una apariencia externa de piedad y por dentro saber que vivo en pecado, que soy pecador y ya ni me preocupa eso. Es como que pues ya Dios no me dijo nada, pues yo voy a seguir con mi pecado y voy a seguir cantando gloria a Dios, aleluya. No, mis hermanos, no podemos cantar gloria a Dios, aleluya, si aquí estamos mal. No puedo yo levantar las manos. Dice el Salmo, levantar las manos, ¿qué? Limpias, santas. Eso es bien importante, mis hermanos. Yo cuando veo a alguien que levanta sus manos, digo, este hombre está metido con Dios. O no lo sabe, ¿verdad? ¿Qué significa levantar las manos santas a Dios? Entonces, que es una señal de, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Y ojo, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de un corazón que se ha rendido quizá en ese momento a Dios y le ha pedido perdón y se ha puesto a cuentas y la gracia viene, ¿verdad? Y puede adorar a Dios. Pero
ese engaño es de Satanás, de pensar que estamos bien, que podemos alabar, y no hay un arrepentimiento, ¿verdad? Esto era lo que estaba haciendo Caifás con esto de sus vestiduras. Y dice, listo, ya lo tenemos. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ya no necesitamos testigos. ¿Por qué? Porque la ley de Dios en Levítico 24 dice que la blasfemia se pagaba con la muerte. Dijeron, listo, lo podemos matar. Y desde ese momento lo empezaron a golpear, a acusar. Vayan al versículo 64 y 65. Dice, habiendo oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Mis hermanos, cuando alguien blasfemaba, no se podía votar en medio de todos porque podía influenciar el sumo sacerdote. Aquí no hubo votaciones, aquí todos dijeron, es digno de muerte. Verso 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y decirle profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Mis hermanos, en ese momento, estos mismos hombres, el Sanedrín, los líderes religiosos, los encargados de la ley de Dios, fueron los que empezaron a escupirle. Un escupitajo para un judío era la manera más ofensiva, era el peor insulto. Le vendan los ojos y dice, le daban puñetazos, ¿verdad? Y hasta se burlaban, ¿verdad? Dinos quién te pegó, si eres profeta. Él sabía quién le estaba pegando, pero aún así quedó callado. Y luego lo entregan a los alguaciles y ellos siguieron torturándolo. Ahí empezó el maltrato y la tortura con el Señor Jesús. ¿Qué podemos, mis hermanos, puntualizar de este juicio del Señor Jesús? 3 enseñanzas rápidamente para terminar. Número 1, mis hermanos, la justicia es de Dios. Vemos a este hombre Caifás y a estos grupos de Sanedrín haciendo lo injusto, y tú los lees y dices, ¡ay, cómo! Es una injusticia muy grande. Mis hermanos, estos hombres un día van a estar delante de Dios y Dios los va a juzgar de manera justa. Vayan a Hebreos 9:27, dice el texto, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que Dios va a pagar justamente conforme al pecado de cada uno. Y eso de alguna manera debe de traernos un sentido de paz con la injusticia que vivimos en esta tierra. Quizá tú eres de las personas que ha sufrido injusticia, que ha sido abusado, sobrepasado, insultado, dañado, y tú dices, esto es injusto. Mis hermanos, un día esa persona se va a enfrentar al justo juicio de Dios. Hay quien dice, nadie se va de esta vida sin pagar. Sí es cierto, sí se van sin pagar. Yo he visto muchos que se mueren y se la cotorrearon, mis hermanos, pero delante de Dios no. Entonces, el justo juicio de Dios, mis hermanos, dice la Biblia, qué temor caer en manos del Dios vivo, porque Él es justo. Entonces, mejor, al lugar de que digas, ay, esa persona que me dañó, que se pudra, que le caiga un rayo, ora por misericordia, porque el día que esté delante de la presencia de Dios, mis hermanos, ahí va a pagar el juicio. Número 2, el pecado de incredulidad tiene juicio. Estos hombres pecaron de manera horrible, pero su principal pecado, ¿cuál fue? La incredulidad. El pecado que estaban golpeándolo, por muy feo y grotesco que parezca, había un pecado mayor detrás de esto. ¿Cuál era? El del incrédulo. Mis hermanos, el no creer en Cristo como Jesús y Salvador es pecado. Y ese pecado te lleva a más pecado. ¿Por qué? Porque si Jesús no es Señor, entonces yo no tengo freno. ¿De qué me preocupo? Puedo pecar y hacer lo malo, lo que dañe, lo que me dañe, cuantas veces sea necesario, y no preocuparme por eso. No, mis hermanos, la incredulidad es pecado. El no creer en Jesús es pecado, porque eso me lleva a pecar, porque no hay freno sobre el pecado. Vayan a Juan 12:48.
Dice el texto, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hay personas que dicen, no, yo respeto, pero yo no creo. Ese es tu pecado. Vas a ser juzgado por eso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque he rechazado, y por favor no piense que Dios nos está diciendo, cree en mí, si no crees en mí te voy a condenar. No, esa no es lo que está diciendo Dios aquí. Lo que está diciendo Dios es, tú eres condenado por tu pecado. Y si tú rechazas al único que puede salvarte, estás perdido. ¿Es claro? Pero ¿por qué lo rechazo? Por incredulidad, porque no he creído. Y si lo he rechazado, pues ya soy condenado. Entonces, el pecado de incredulidad también tiene juicio. Estos hombres pecaron de incredulidad, conocían la palabra, conocían la ley, pero no creyeron en Jesús, rechazaron al único que podía darles vida. Y por último, mis hermanos, el Señor Jesús se dejó enjuiciar injustamente, porque vemos esta historia y vemos y decimos algo tan triste, tan grotesco como... Pero mis hermanos, debemos de pensar de esta manera, Él lo hizo de esta manera para que tú nunca vayas al juicio. Ese es un tema de grande amor. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23 y 24. Primera carta de Pedro, capítulo 22, 23 y 24. Dice el texto, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Y esto grábalo en tu corazón para que tú lo hagas cuando te maldigan y te hagan cosas. Dice, encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros queremos, ¿verdad?, hacer justicia con nuestras manos. Mis hermanos, el cristiano no puede hacer justicia. Ningún hombre puede hacer justicia. ¿Por qué? Porque no somos justos. Lo que tú buscas es venganza, no justicia. Entonces, por eso no podemos hacer justicia. Encomienda al que va a juzgar la situación. Señor, esto es injusto, lo dejo en tus manos. Verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en sus cuerpos sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta sanidad, mis hermanos, no habla de la sanidad física, habla de la sanidad espiritual. Yo ya soy sano, soy salvo, soy limpio delante de Dios. Porque a veces también como creyentes estamos enfermos y decimos, por su llaga ya fui sanado, entonces yo ya estoy sano y declaro que soy sano. No, tú te vas a enfermar y te vas a seguir enfermando, aunque declares la llaga de Jesús, ¿verdad? No, la llaga de Jesús significa que por esa llaga yo soy sano, yo soy santo, yo soy limpio y ya no voy a juicio. Mis hermanos, el cristiano no va a ir a juicio delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya ha sido lavado, ya ha sido limpiado, porque Jesús fue al juicio que nos tocaba ir a nosotros, al juicio de la cruz. Pero viene este juicio injusto, tipifica muy bien el juicio injusto que Dios hizo a Cristo Jesús, porque se nos tocaba a nosotros. Pero qué grande amor, mis hermanos, y qué gran descanso y qué gran paz el entender la gracia de Cristo sobre nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra, que sea de bendición para ti. Vamos a recoger la ofrenda.